¿Qué ocurriría si el firmamento mismo hubiera estremecido al ver al Hijo del Altísimo suspendido entre clavos y humillación? Hay quienes afirman que los cielos temblaron, que la creación entera contuvo el aliento. Pero hay una verdad que ha permanecido escondida entre las sombras del misterio. Ese instante, tan denso y sombrío en la historia de la humanidad, fue también el momento más conmovedor en el corazón de los ángeles. En lo invisible, dos de ellos, Miguel y Uriel, protagonizaron un acto que traspasó los límites del tiempo y del entendimiento. Lo que hicieron fue tan profundo, tan distinto a cualquier evento celestial conocido, que ni siquiera los profetas más iluminados se atrevieron a dejarlo escrito. ¿Alguna vez te has preguntado cómo reaccionaron las huestes del cielo al ver al Verbo eterno cubierto de sangre, desfigurado, entregándose por aquellos que lo despreciaron? Ellos que desde antes de los siglos lo contemplaban rodeado de majestad inigualable, presenciaban ahora su descenso al abismo del sufrimiento. No se trata de una leyenda ni de un símbolo. Es una verdad oculta entre las líneas sagradas. Un susurro apenas perceptible donde el dolor del cielo se funde con la esperanza de la tierra. El momento en que Jesús fue elevado en la cruz, el universo espiritual se estremeció. Los ángeles, guardianes de la luz, testigos del principio de todas las cosas, fueron confrontados con un acto de amor que rebasaba todo entendimiento. Los hombres veían muerte. Miguel y Uriel, sin embargo, estaban viendo el desenlace de un plan que había comenzado antes de que existiera la primera estrella. Y lo que sucedería después no solo quedaría marcado en el cielo, también reescribiría la historia de la redención. La atmósfera sobre el monte era densa, casi irrespirable, como si la creación se negara a aceptar lo que estaba ocurriendo. Las nubes colgaban bajas, cargadas de un llanto contenido, mientras los soldados reían y los líderes religiosos murmuraban entre sí. El pueblo, confuso y endurecido, observaba sin comprender. Pero más allá de lo visible, en una dimensión que escapa a los sentidos humanos, algo sagrado y poderoso se estaba desplegando. Miguel, comandante del ejército celestial, contemplaba desde el velo que separa lo eterno de lo temporal. Sus alas, que una vez enfrentaron al dragón en la batalla final, no se alzaban ahora para luchar. Sus ojos, siempre fieros en combate, estaban ahora llenos de un dolor silencioso. A su lado, Uriel, el ángel custodio de los secretos de Dios, permanecía inmóvil, su fuego interno ardiendo sin consumir. Ese día, ningún ángel gritó, ninguno empuñó su espada. Solo hubo un silencio tan solemne que parecía resonar en toda la creación. Miguel se arrodilló, no por derrota, sino por honra. Y Uriel, cuyo fuego purificaba las naciones, dejó caer una lágrima, una sola, invisible para los hombres, pero registrada en lo eterno. Aquellos que nunca habían conocido el pecado estaban siendo testigos del justo tratado como reo. Ese sufrimiento sellaría un pacto que transformaría la eternidad. Cada martillazo atravesando la carne del cordero era como un trueno en el cielo. Los serafines, que noche y día proclamaban la santidad de Dios, guardaron silencio, no porque se extinguiera su alabanza, sino porque lo que veían era tan profundo que ni sus voces podían alcanzarlo. Miguel bajó el rostro, abrumado.
había vencido a Lucifer y lo había expulsado de la gloria, ahora veía a su rey colgado entre la vida y la muerte, abandonado por los suyos. Uriel, cuya justicia iluminaba lo oculto, sintió algo completamente desconocido para él: impotencia. ¿Por qué no nos permite intervenir?, murmuró, su voz como un suspiro en la eternidad. Miguel no respondió de inmediato. Observaba el rostro del maestro, herido, desfigurado, pero firme, con una mirada que no pedía ayuda, sino que ofrecía amor. Y entonces Miguel habló. Este es el momento más sagrado de todos. Está venciendo sin violencia. Está destruyendo el mal con misericordia. Uriel cerró su puño y una luz incandescente se extendió por su brazo, no como un arma, sino como señal de que algo grandioso estaba comenzando. Una orden descendió desde la altura, pero no como sonido, sino como una vibración que cruzó los velos de todas las dimensiones. No fue un mandato audible, sino una señal sellada desde antes del tiempo. Abran los libros, regístrenlo todo. Este será el juicio de la cruz. Uriel, escriba de la llama viva, alzó su brazo y un pergamino hecho de pura luz descendió, envuelto en fuego, y comenzó a escribir no con tinta, sino con lo que solo los justos pueden leer: sangre, amor, justicia. Miguel permanecía quieto, pero sus alas se desplegaron como un manto invisible sobre los que estaban junto a la cruz. María, Juan y las mujeres no lo veían, pero sentían un consuelo inexplicable. Un calor suave los rodeaba, como si algo sagrado los cubriera en medio del dolor. Cada lágrima será memoria eterna, susurró Miguel. Cada gota de su sangre será defensa ante el trono. Uriel escribía, pero su mano temblaba, no por temor, sino por la solemnidad de lo que estaba siendo sellado. Cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos, el cielo entero lloró en silencio, pero aún quedaba lo inconcebible. Miguel y Uriel estaban por hacer algo que estremecería todo lo creado. El sol comenzó a apagarse, pero no por el paso de la hora, sino por el peso de lo que sucedía. Las sombras crecieron y la oscuridad cubrió la tierra, no como eclipse, sino como señal del duelo del universo. Jesús colgaba entre el cielo y la tierra, como puente, como herida viva entre lo divino y lo humano. En lo invisible, las criaturas oscuras celebraban, creyendo que habían vencido. Pero Miguel no compartía su ilusión. Él sabía que esa no era una derrota, sino la consumación de un plan eterno. Y entonces Miguel hizo lo impensable. Se postró, no ante el trono del Altísimo como en tantas ocasiones, sino ante el Hijo, clavado, sangrante, quebrado, y con voz quebrada dijo: Mi Señor, estás venciendo como nadie jamás ha vencido. Uriel, que aún escribía, levantó la vista y en un gesto prohibido extendió su mano hacia la cruz. Tocó una gota de la sangre y la sostuvo en su dedo encendido. Aquella gota no se desvaneció, se convirtió en fuego. Un fuego que desde mi inocencia entonces arde para siempre en el altar invisible del reino. En ese instante, el velo del templo, el que separaba al hombre de la presencia divina, se rasgó de arriba abajo. No fue un símbolo, fue una declaración, un acto de guerra contra la separación.
El acceso estaba ahora abierto. El sacrificio completo. El Mesías, aún colgado, exhalaba sus últimos alientos. Su cuerpo desfallecía, pero su espíritu era inquebrantable. Levantó los ojos al cielo y pronunció palabras que resuenan más allá del tiempo. Consumado es. Miguel alzó su espada, no para combatir, sino para sellar el acto más sagrado de la historia. Uriel, aún con la llama viva en su mano, bajó la cabeza en adoración. En lo invisible, los portales del abismo comenzaron a temblar. El infierno comprendió que había perdido. Los ángeles no presenciaban una tragedia, sino el nacimiento de un reino sin fin. Y lo que Miguel haría en los momentos siguientes desafiaría toda comprensión sobre obediencia, devoción y gloria. Él, que jamás dudó al obedecer, sintió por primera vez un fuego en su interior. No era ira, era amor. Un amor inmenso, puro, irresistible. Se volvió hacia Uriel, quien aún sostenía la llama encendida por la sangre del Mesías. No necesitaban palabras. Lo entendieron. Lo que vendría después transformaría para siempre el cielo, la tierra. Y a ti que escuchas estas palabras. No, podemos permanecer callados, dijo Miguel con una voz cargada de una emoción casi insoportable, como si cada palabra naciera de lo más profundo de su ser. No ahora, cuando el cielo ha entregado todo por ellos. Sin esperar protocolo ni permiso alguno, desplegó sus alas de luz pura y ascendió como un relámpago a través de dimensiones celestiales, cruzando velos de gloria y reinos de silencio, hasta llegar al borde mismo del trono eterno. Y allí, ante la majestad suprema, cayó de rodillas con reverencia absoluta. Los ancianos celestiales inclinaron sus rostros. Los querubines se cubrieron con sus alas, sabiendo que estaban presenciando algo sin precedente. Desde el corazón desgarrado de Miguel brotó una oración que no hablaba de ángeles ni de ejércitos, sino de los hombres, una súplica por cada alma por la que la sangre del Cordero había sido derramada. Padre eterno, susurró con el alma, que esta sangre no se pierda en el viento, que cada vida por la que Él entregó su ser sea alcanzada, restaurada, redimida. Mientras sus palabras flotaban en lo eterno, todo el cielo escuchaba. Incluso el trono pareció estremecerse, como si el mismo Dios compartiera el llanto sagrado. La intercesión de Miguel era un incendio de amor puro, una llama que atravesaba los reinos más allá del tiempo. Y mientras él oraba, Uriel descendía, sin hacer ruido, hacia los rincones olvidados del mundo. En su mano sostenía aún aquella chispa viva, la llama que contenía una gota de la sangre divina. No quemaba, no destruía, iluminaba. Donde quiera que aquella luz tocaba, las sombras retrocedían con temor reverente. Y sin que los ojos humanos lo percibieran, Uriel dejaba una marca sobre corazones escogidos. Era una señal invisible, pero eterna. Este fue amado, este fue redimido, este será llamado. En lo alto, Miguel seguía postrado cuando sintió una voz dentro de sí. No era un estruendo, sino una presencia, una declaración sagrada. Se ha cumplido. El Hijo ha vencido. Y tú, Miguel, serás desde ahora el guardián del pacto eterno.
El trono resplandeció con una gloria tan intensa que los cielos enteros parecieron inhalar luz. Y entonces se pronunció un decreto solo oído por los más cercanos al Altísimo. Desde este día, toda oración hecha en nombre del Hijo resonará como eco de su cruz, y el cielo no la ignorará. Miguel bajó el rostro, quebrado por la reverencia. Uriel, desde lo profundo de la tierra, alzó la mirada. Ambos sabían que la historia no había terminado en la cruz, apenas comenzaba. Esa cruz era una llave, una entrada directa al reino eterno. Pero aún quedaba la escena que rompería los límites de lo glorioso. La tierra entera se estremeció, no como un simple sismo, sino como un aliento profundo de la creación al ver cumplida su promesa, más antigua. Las piedras se partieron, los sepulcros se abrieron y la oscuridad huyó como vencida. Miguel descendió lentamente, envuelto en una calma solemne. Sus alas brillaban no por combate, sino por haber contemplado el rostro de la redención. Uriel seguía su marcha entre los hombres y vio cómo algunos corazones comenzaban a despertar, como si dentro de ellos se hubiese encendido un fuego secreto. En una pequeña cueva cercana al Gólgota, al final del día, un soldado romano se arrodilló. Aún tenía sangre en su lanza, pero lágrimas en los ojos. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios, murmuró, y en ese instante una brisa, suave, inexplicable, rozó su rostro. Miguel y Uriel lo miraron en completo silencio. No dijeron nada, porque sabían que esa confesión era la semilla del reino venidero. Y entonces, algo aún más profundo sucedió. Obedeciendo al mandato divino, Miguel descendió a la tumba donde reposaba el cuerpo del Mesías. Y allí, en ese lugar cubierto por la sombra de la eternidad, hizo lo inesperado. Selló la tumba no con piedra ni con cadena, sino con su propia presencia. No era una prisión, era un guardia de gloria. El tercer día se acercaba como una promesa sellada. El silencio en la tumba no era ausencia, era un latido contenido, una espera sagrada. Miguel, de pie junto al cuerpo sin vida de su Señor, no dijo nada, pero sus ojos brillaban con una luz que hablaba por él. «Descansas, mi rey, pero no estás vencido». Su espada estaba apoyada sobre el suelo sagrado. Parecía todo terminado, pero en lo invisible, el infierno comenzaba a temblar. Uriel, desde lo alto del Monte de los Olivos, contemplaba Jerusalén. Su mirada atravesaba más allá de muros y templos. Veía las almas, algunas cerradas, otras inquietas y unas pocas, rotas pero listas para nacer de nuevo. Entonces una voz como trueno suave susurró dentro de su ser: «Prepárense, la piedra será movida, la muerte será herida y la luz regresará». El tiempo de espera estaba por acabarse. Uriel descendió a la tumba, alzó el rostro. Miguel lo miró. No fue necesario hablar. Sabían lo que estaban por presenciar. Serían testigos del momento más glorioso desde el «hágase la luz». Y ocurrió. Un destello atravesó la cueva, como un río de vida. No era una luz común, era la esencia misma de la existencia regresando a su forma. El cuerpo de Jesús, envuelto en lienzos, comenzó a irradiar un resplandor indescriptible. Miguel retrocedió un paso, no por temor, sino por reverencia sagrada.
Uriel se postró de inmediato, abrumado por la gloria que llenaba cada rincón. Entonces él abrió los ojos. No habló, no era necesario. Sus ojos, infinitos como la eternidad misma, lo decían todo. El dolor había sido vencido, el pecado desarmado, la muerte derrotada. Una onda de poder salió de su cuerpo resucitado, cruzando la piedra, la tierra, los cielos. Cada ángel sintió su ser estremecerse. Miguel bajó la cabeza y murmuró: «Todo está hecho, mi rey. Todo ha sido cumplido». Jesús sonrió. Una sonrisa firme, serena, eterna. Uriel se levantó con el pergamino de fuego en su mano. Las últimas palabras que escribió brillaban como oro vivo. Venció, vive, reina por los siglos. Y entonces, en los cielos, los ángeles comenzaron a cantar. Fue un cántico jamás oído por oído humano. Una melodía nacida no de notas, sino de adoración. Los cielos estallaron en un clamor inefable. ¡Santo, santo! Santo es el que venció la muerte con amor. Miguel cayó de rodillas una vez más. Esta vez, no por tristeza, sino por gloria. Uriel levantó el pergamino y lo ofreció al cielo. En un instante, fue envuelto en fuego celestial y absorbido a los archivos eternos del reino, sellado para siempre. El juicio eterno había sido sellado en lo alto. El Hijo, ahora en pie dentro de la tumba, era ya la encarnación de la victoria. Miguel, conmovido, susurró con profunda gratitud: «Gracias, mi Señor, por permitirnos presenciar lo inconcebible». Jesús entonces dio sus primeros pasos hacia la salida. La piedra no fue removida por manos humanas. Fue como si la misma creación, consciente de su Creador, se apartara en obediencia, abriendo paso a la vida misma. El amanecer esperaba del otro lado, con una luz suave que parecía saludar al Rey resucitado. Su caminar era firme, pero sereno. Jamás volvería a ser tocado por la muerte. Sin embargo, lo que se avecinaba no era menos milagroso. El jardín que rodeaba la tumba seguía cubierto por una niebla delicada, como si la tierra entera estuviese conteniendo el aliento. El aire era fresco, no por el clima, sino por lo sagrado de la hora. Jesús avanzó sin heridas sangrantes, pero con marcas que hablaban más que 1000 palabras. Aquellas cicatrices no causaban dolor, eran testimonios visibles del amor eterno. Miguel y Uriel los seguían a la distancia, invisibles pero atentos. Ya no era momento de espadas ni de justicia ardiente, era tiempo de revelación. Entonces, una figura irrumpió en escena. Una mujer corría entre sollozos, desconsolada, buscando el cuerpo que creía perdido. Era María Magdalena. No esperaba un milagro, solo deseaba honrar al Maestro caído. Jesús la miró con una ternura que desarmaba cualquier sufrimiento. No hizo un gran discurso, solo dijo su nombre: María. Y con esa sola palabra, los muros de su tristeza se derrumbaron. No lo reconoció por la apariencia, lo identificó por el amor. Ese amor que no tiene igual. Uriel, observando desde la quietud espiritual, murmuró con asombro: ella es la primera testigo de la eternidad. Miguel levantó la vista al cielo y comprendió: una nueva era acababa de comenzar. La resurrección no era el cierre, era el renacer del mundo. María cayó de rodillas. Sus lágrimas
que antes eran de dolor, ahora brillaban con asombro. Temblaba. No sabía si debía tocarlo o simplemente adorarlo. Jesús, con voz amorosa pero firme, le dijo: «No me toques aún, porque no he subido a mi Padre. Pero ve y dile a mis hermanos que vivo, que el plan no ha concluido, que apenas está comenzando». Miguel y Uriel, aunque invisibles, sabían que eran testigos de un nuevo Génesis. Uriel, con el fuego aún encendido en su interior, dijo: «Desde ahora, la llama no arderá en nuestras manos, sino en los corazones de los redimidos». Miguel asintió. Sabía que pronto miles llevarían esa llama dentro. Ya no sería cuestión de templos o altares, sino de espíritus encendidos por una relación restaurada con el cielo. Jesús caminaba, pero ya no hacia la cruz, sino hacia aquellos que habían dudado, hacia quienes se habían quebrado en el camino. Miguel, contemplando los cielos ahora abiertos, susurró una verdad reservada solo para los ángeles: volverá, pero no como cordero, sino como león. El cielo había cambiado para siempre, no en su estructura, sino en su esencia. Entonces, el corazón del reino ahora habitaba un misterio revelado. El Dios eterno había sangrado y se había levantado. Miguel ascendió nuevamente, cruzando dimensiones de gloria. Uriel lo siguió, con la llama aún viva en su interior. Ambos sabían que su papel no había terminado, solo había cambiado. El Padre esperaba. El trono resplandecía con una gloria inigualable. Entonces ocurrió la escena más majestuosa jamás presenciada. Jesús ascendió, no en secreto, no en soledad. Lo hizo ante testigos. Los cielos se abrieron por completo y las puertas eternas se alzaron como nunca antes. Una voz retumbó como un trueno glorioso: «Él es el Rey de Gloria». Miguel se postró. Uriel cubrió su rostro con reverencia. Y Cristo entró no solo como Hijo, sino como héroe, como Salvador, como el único digno de abrir los libros y sellar con su vida aquello que nadie más pudo. El cielo aplaudía con fuego. Las coronas de los 24 ancianos cayeron como una cascada dorada. Los serafines cubrían sus rostros con alas incandescentes. Los querubines entonaban un cántico jamás oído por oídos mortales. De cada lengua, pueblo y nación brotaba un clamor celestial. Ninosen, en medio de ese mar de adoración, Jesús se sentó a la diestra del Padre, no como mártir, sino como rey coronado por la obediencia perfecta. Miguel, con el corazón inflamado por el fuego celestial, levantó su mirada. Ahora lo comprendía todo. El dolor, la cruz, la tumba, la resurrección no fueron tragedias. Fueron la conquista más gloriosa del reino. Uriel se acercó entonces a los archivos eternos y con su dedo de luz escribió una frase que ardería por toda la eternidad. Aquí se selló el amor eterno. Aquí triunfó la gracia sobre el juicio. Mientras en la tierra los discípulos aún trataban de entender lo que vivían, en el cielo, una nueva era había comenzado. Miguel ya sabía cuál sería su nueva tarea: proteger a la iglesia naciente, la prometida del Rey. Mientras los primeros creyentes daban pasos torpes entre persecución y promesas, Miguel fue asignado como
su guardián invisible. Cuando un apóstol era encarcelado, él estaba allí. Cuando uno caía por causa del nombre, Miguel sostenía su espíritu. Y cuando el mensaje del Evangelio cruzaba las fronteras, Miguel abría camino entre las tinieblas. Uriel, custodio del fuego, descendía en sueños y visiones. Encendía corazones, despertaba llamados, derramaba entendimiento. Todo eso con la llama que aún ardía desde aquel día en el Gólgota. Pero ambos sabían que lo vivido era solo un preludio, porque aunque el Hijo había vencido, aún quedaba una promesa palpitante, una promesa que resonaba en cada estrella, en cada brisa, en cada palabra profética. El Rey volvería. Miguel se preparaba, Uriel avivaba el fuego. Los cielos observaban con expectación, porque cuando Cristo regrese, no lo hará envuelto en humildad, sino en gloria. No será juzgado, será el juez, y quienes lo negaron, lo verán. Y aquellos ángeles que lloraron al pie de la cruz, aquel día gritarán con voz de trueno. Solo queda una visión por cumplirse, una escena que quizá tú y yo lleguemos a presenciar. Una trompeta, una sola, resonará. No en una ciudad, no en un continente, sino en toda la tierra y en el cielo a la vez. Y entonces el cielo se abrirá una vez más. Miguel tomará su lugar al frente del ejército celestial, no como testigo, sino como líder de la última batalla. Uriel alzará la llama, no como juicio, sino como anuncio del retorno glorioso del Rey. Y el Hijo, Cristo, descenderá. Sus pies tocarán la tierra, pero no como en Belén, ni como en el Calvario, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Los que creyeron levantarán sus rostros y llorarán de alegría. Los que lo negaron caerán de rodillas. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará: Él es el Señor. Miguel y Uriel, los mismos que lo vieron sufrir, que lo acompañaron en silencio, que guardaron la tumba y celebraron la resurrección, estarán allí. ¿Y tú estarás listo para ese día? Porque lo que ellos presenciaron en aquella cruz fue solo el comienzo. Comparte esta historia si tú también crees que Él regresará, y que cuando lo haga, te encontrará esperándolo.